Bueno, bienvenidos a otra entrega de Sondeo, como siempre, el buen provecho para los amigos que nos acompañan a esta hora. Esto me lo envía un querido amigo de las mucha gente que me escriben siempre. Y yo lo cogía, además del mensaje, o no solo por el mensaje, sino por el caballo. Pero mientras tanto leamos el mensaje. El Señor, gracias por este día, bendice mis pasos, cuida mi camino y dame fuerza para vivir con fe y gratitud. El símbolo del caballo es a propósito de lo que hemos estado denunciando el plan que hay en la feria ganadera. Los movimientos extraños y enredados que hay Y enredados que hay, ya no solamente con el estadio Quisqueya que quieren, pero que uno sospecha que hay una agenda oculta. claro, todas las sospechas, todos los indicios son de eso. Y además que hay tratativas, ha habido ya cosas, vías de hecho, lo cual pone realmente en entredicho la realidad, o más bien en presenta al descubierto lo que pudiera ser una realidad muy dura. Primero, perder el estadio Quisqueya, porque conviertan aquello en un negocio, lo conviertan con el cambio de suelo que autorizó el ayuntamiento de la capital, que hagan lo mismo, apliquen lo mismo en la feria ganadera y que se cumpla la idea que denunciaba Brian Araujo, que es un cronista deportivo, que él dice que tiene unos datos allí, una denuncia en el sentido de que se piensa trasladar el estadio Quisqueya para el entorno o los terrenos de la feria ganadera. Perderíamos, por un lado, el estadio Quisqueya o perderíamos también la feria o quizás ambas cosas a la vez. Entonces eso es peligroso. Yo creo que debemos ser respetuosos de las tradiciones, del trabajo que hizo otro. Por algo se le ocurrió a alguien poner el estadio Quisqueya allí cuando aquí había tierra en la capital para hacer muchos proyectos. Ya no hay tierra para eso. Y también lo mismo, se destinó la feria ganadera allí por algo y para algo, no necesariamente para vender carros, para presentar espectáculos y cosas bulliciosas o para hacer negocios. Y esto viene a propósito porque me dicen que ya entre los planes que tiene el patronato de ganaderos está el de cobrarle a los dueños de caballos, a los que tienen caballos en los establos allí, cobrarle, entre otras cosas, cobrarle ITEVI. Esto sería ir más allá de la ley y contra la ley. Contra la ley, pero no solamente asumir una posición fiscalista que ni siquiera el fisco establece, que ni siquiera la autoridad fiscal establece. Porque en lo que tiene que ver, Danilo, con las compras, los gastos en materia agropecuaria, o sea, todos los productos y todos los elementos de la agropecuaria nacional. De la agropecuaria nacional, agropecuaria, o sea, de la producción y de la producción y la agrícola crianzas. Y de la producción animal. Ninguna de las dos cosas tienen cargos, tienen ITEVI. Entonces tú no puedes, puedes tú decirle, si yo te tengo arrendado allí como patronato, te tengo arrendado tal o cual establo o jaulas, caballerizas, para los caballos, cobrarte ITEVI. O sea, ese dato me llegó en el día de hoy, y entonces vamos a ver. De esto seguiremos hablando, como diría el padre Abelino. Ayer estuve, Danilo, invitado a la puesta, a la presentación más bien. Voy a tener que quejarme con el doctor Fernández. Sí, él no manejó eso. Él tiene marginado. Tendría que quejarte a otros niveles más bajos, porque realmente allí hubo la presentación de las memorias de trabajo de el joven senador Omar Fernández. Que va muy bien. Que va muy bien. Aquello, había una representación allí de distintos sectores y distintas edades, pero también estuvo allí la presencia notoria de mucha juventud, como es natural. Sí. El muchacho a la gente y a la juventud, como es natural. Ojalá, se escucha mejor. Entonces, en esas memorias, yo supongo que ahora ponen muy cuesta arriba ahora a los otros senadores, porque ¿quién se va a arriesgar a presentar una memoria
con las características, con las condiciones, no solamente técnicas, con el contenido y la calidad de gente y la cantidad de gente, de público que asistió allí, que llenó de bote en bote 2 salones principales que se habilitaron para esta actividad, técnicamente y estratégicamente y diríamos que comercialmente o mercadológicamente muy bien manejada. Allí Danilo, él refirió lo que fueron por lo menos 15 grandes y buenos proyectos que él ha presentado bajo el título de Más para la República Dominicana, una visión de futuro para construir el país que queremos. Se refirió a un proyecto de ley sobre la seguridad jurídica, que es el pilar del desarrollo y motor de la inversión, ley orgánica del Poder Judicial, impulsando una justicia moderna, asequible y transparente. Otro proyecto que tiene que ver con el fortalecimiento del Tribunal Constitucional, sostén para la democracia dominicana. Otro proyecto, este Código Penal moderno para una República Dominicana más justa y segura, modernización del Código Procesal Penal, enfrentar la impunidad y proteger a las víctimas, ejecución de sentencias, que lo justo no se quede en papel. Aquí hemos hablado de las sentencias que se aplican pero que no se cumplen, una ley con corazón para una república más humana, dominicana más humana, es una ley de protección animal. Ahí se ganó el aplauso de mucha gente que aboga por la protección como debe ser de los animales, hacia una legislación humana y necesaria, ley sobre declaración judicial del fallecimiento, o sea, aquellas personas que fallecen y que no se sabe el rumbo, no aparecen por dónde, fallecen no, que desaparecen. Entonces llega un momento en que hay que darlo ya por desaparecido solamente, que lo dan, pero no. Esto es para en un momento determinado, mediante esta ley, establecer ya la condición de fallecido. Sí. ¿Por qué? Porque esto traba, si no es así, esto traba, por ejemplo, a una persona que tenga, por ejemplo, muchos bienes, entonces no puede haber reparto, no puede haber declaración de heredero, porque y hay un tranque. Sí. Entonces, realmente muy, muy bien pensado esto. Hay más cosas, desarrollo económico sin que nadie quede fuera, una reforma fiscal con rostro humano y espíritu democrático. Y entre otras cosas, él resaltaba que no se podía hacer oposición por oposición, que había que ser propositivo y que aquellas cosas que se entienden, que el país estaba primero, el país estaba por encima de las mezquindades propias de la política, había que apoyarlo. Y que por eso él había apoyado muchas iniciativas del gobierno y agradecía la colaboración que había tenido, incluso hubo uno de estos proyectos, no recuerdo cuál, que trabajó de manera conjunta con el propio presidente del Senado. O sea, los dos son autores o coautores de esta pieza. Y entonces, en ese sentido, él se manifestaba muy agradecido de sus colegas de otros partidos, especialmente el mismo partido de gobierno, por la colaboración con iniciativas de esos 15 proyectos, qué sé yo cuántos ya han sido aprobados. Entonces, y que él también está dispuesto a apoyar aquellas iniciativas, como dije, que sean beneficiosas para el país. Yo te escucho y confirmo entonces lo que yo percibí cuando vi varios cortes, noticieros y reportajes de televisión, que ahí estuvo un joven profesional, legislador con mucha mesura. Y un profesional de la política, sí, joven maduro, muy maduro para su edad. Sí, sí, y lo proyecta. Exacto, lo proyecta. Y que ha tenido tanto en la Cámara de Diputados como ahora en el Senado, un comportamiento ejemplar. Claro. No se ha visto envuelto en ningún problema. Mira, da un tratamiento decente a todas las personas. Decente y maduro, sí, y con altura, con cordura, con este joven es un ejemplo. Raciocinio a todos los temas. Este joven salió, lo presentaron, y no locutor, sino una voz en off, y lo presenta, sale de un
de un lugar al escenario, camina todo el trayecto del salón, va al escenario, se hace dueño del escenario, Sí. y No, tiene realmente presencia el con hombre. un criterio y con un manejo totalmente institucional. Tanto así que cuando él presenta en una biblioteca, usted la tiene por ahí, director, virtual, dice él, de aquí, de esta biblioteca sacamos el ejemplar que voy a entregarle ahora, el ejemplar de las memorias, el libro de las memorias que estaba presentando. Dice, de esta biblioteca sacamos el libro que voy a entregarle al presidente del Senado, en este momento, el presidente del Senado. Y entonces, la única alusión que, si se quiere, de carácter político, personal, familiar, que hiciera, fue cuando, después de decir que le estaba entregando, que le entregaba al presidente del Senado, a quien llamó al podio al escenario, a tarima, diríamos, para presentar, para otorgarle el libro. Entonces, mirando hacia el frente, que estaba sentado su padre, dice, y usted, mi líder, el suyo se lo tengo guardado. O sea, fue la única alusión, o sea, no fue un acto, aun cuando de aprovechamiento Él no personalizó político, el acto. no personalizó el acto, ni tampoco lo politizó, Danilo. Yo lo puedo decir con los años que tengo en esto, en la comunicación, y con las canas que tengo ya, puedo decir definitivamente que no fue, aunque, repito, lo capitalizara políticamente, no fue un acto politiquero, sino manejado con un criterio realmente institucional. Tanto así que se hizo acompañar no solo del presidente del Senado, sino de varios senadores que le acompañaron de distintos partidos, algunos aguerridos de otros partidos o de la misma, o del partido de gobierno, allí estuvieron presentes. O sea que realmente fue un buen acto, y yo diría que es un ejemplo de un servidor joven, pero un servidor correcto. Lo de servidor lo dice por aquí en algún momento en su rendición de cuentas, porque cuando habla en una visión de futuro para construir el país que queremos, pero habla algo por ahí. Pero nada, que yo creo que realmente, y sin el creo, bueno, ¿qué es lo que dice? ¿Qué se ha hecho? Bueno, él lo dice, lo que se ha hecho. Entonces yo creo que para los fines, en términos como legislador, como servidor público, como joven, en buenas manos está el pandero. Sobre todo porque está mostrando un respeto que debe tener todo representante del voto popular. Es la dirección de rendir cuentas, porque eso es una rendición de cuentas que Claro. es necesaria. No había precedente, digo, No. en estas condiciones, como si en un acto público, el hotel embajador estaba de bote en bote. Yo fui invitado y por eso estuve allí. Tuve que dejar el vehículo casi a la entrada, lo que es la entrada del embajador. O sea, cuando estuve entrando al embajador, a caminar un trecho a pie, porque yo no iba a embrujarme después con el lío de vehículos allá adentro sin saber si iba a encontrar o no parqueo. Pues, o sea que, y eso estaba full, de bote en bote. Hay varias otras cosas en el día de hoy. Bueno, vámonos a lo internacional. Antes de entrar en Haití, vamos a Donald Trump, que ha estado muy activo políticamente. Y a propósito de la cumbre que él encaminó, la cumbre en Washington, con el presidente Zelensky y los líderes europeos, en aras de lograr el acuerdo de paz ruso-ucraniano que él busca. Ese encuentro que es bastante inusual, pues bastante inusual, porque que toda la figura, el presidente de Francia, Macron, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, el dirigente principal de la Unión Europea, von der Leyen, y otro, el presidente de Finlandia, y otros presidentes que acompañaron a Zelensky. Fíjate, Luis, ahí lo que está queriendo esa gente de la OTAN,
que dirigen la OTAN porque son los presidentes de los países miembros de la OTAN y que armaron este paquete porque Ucrania no debió ser miembro de la OTAN ya que está en el Báltico. Entonces, han ido ahí a ver cómo sacan la cara lo menos dañada posible. Así es. Trump en medio de todo esto les recordó que ellos llegaron a un pacto. Si ustedes se están hablando de un 2% de invertir en seguridad, acuérdense que quedamos al 5%. Sí. Y todos quedaron en un punto. Hay que hacer la paz. Claro. Entonces, a partir de ahora, el próximo paso que se propone Donald Trump es, el otro paso es una reunión entre Putin y Zelensky. Sí, sí. Entonces, si logra esto, sería realmente mucho lograr para los fines, repitiendo, porque lo cierto es que se ha estado haciendo el esfuerzo, ya hubo un trato muy diferente a Zelensky, muy... Sí, la otra vez ni lo dejaron comer. No solamente eso, sino que se permitió la intervención aquella vez del vicepresidente, que fue bastante descortés, bastante nada amable con el presidente, por no decir que irrespetuoso con el presidente Zelensky. Que a propósito, y que ahora Zelensky fue mejor vestido. Él fue bien vestido la otra vez, porque eso es el uniforme simbólico que él utiliza. Pero informal. Él va uniformado, dice que porque es una señal de sacrificio, pero bueno, esta vez fue, aunque sin corbata, pero ya más formal, sí. y recibió un trato diferente. Ojalá que realmente ese paso se dé, porque Putin y Zelensky deben reunirse, y sería un avance para que porque los esfuerzos de paz puedan cristalizar. Porque los mismos europeos que se creyeron en principio el cuento de los norteamericanos, de que iban a apoyar una guerra en ese espacio, salieron afectados porque todos son beneficiarios del gas ruso. Y si los rusos han cerrado la llave del gas, ellos están saliendo perjudicados. Se aclaró, y eso se lo dijo Trump, que van a quedarse, los rusos se van a quedar con el espacio del Donbass, y que la cosa va a ser, ese es un precio que hay que pagar por la paz. Zelensky, si tú oyes todo, pidió excusa casi 11 veces. ¿Por qué? No sé, no debió de hacerlo así. Porque ¿de qué tantas cosas se tiene que excusar? Al patrón le pidió excusa. ¿A cuál patrón? A Trump. Yo entendía al patrón, porque Trump. Sí. ¿Y en qué cosa él se siente? Porque Estados Unidos ha estado apoyando si no hubo a Ucrania, pero él se excusa por no haberse manejado, él se excusa Bueno, pero nada, eso es una cortesía, y yo diría, pero a veces quizás uno piensa que si el otro da el brazo a torcer. Ahora, en la cumbre de Alaska, Trump y Putin duraron 1 hora con sus expertos, pues fueron expertos. La delegación norteamericana dirigida por Pompeo y ¿Marco Rubio sería? No, Pompeo. Aquella vez. No, ahora en Alaska. Pero Pompeo está pompeando todavía. Sí, dirigió la dirección de expertos. 3 expertos llevó Trump. Y el líder entre ellos a Pompeo. Entre ellos no, el líder del grupo, la cabeza del grupo. Entonces eso indica que pues se hablaba de que Pompeo estaba en desgracia, entonces lo han sacado a bate. Es un hombre con capacidad, dirigió la CIA en un momento importante. Lo han sacado a juego otra vez, al terreno de juego. Duraron 1 hora reunidos. Yo desconocía ese dato, Danilo. No, yo le he dado seguimiento al dedillo. Entonces, yo creo que en esto se han negociado muchas cosas. Se dice, ellos no negaron que habían hablado de Venezuela, pero al parecer se ha hablado de Venezuela. ¿Y qué va a pasar con Maduro? Bueno, yo no sé si viste su última intervención, se quejó de que ya hay gente traicionándolo, que se están pintando de otra cara, que están por salir a la escapada, y que no le están diciendo la verdad en su cara. Bueno, entonces dice él que él mismo está sospechando, dice que hay gente que lo está traicionando, entonces parece que los tiros le están picando cerca. Sí. ¿Verdad? Sí. Bueno, vámonos con el director a la primera pausa y volvemos.
Yo decidí venir para acá para que mi familia viva más cómoda allá. Por eso, cada mes yo les mando su cariñito, lo deposito desde aquí y les llega directo a su cuenta del Banco Popular. Porque quiero que mi dinerito esté tan seguro como lo está mi gente. Si mandas dinero a tu familia, el Banco Popular tiene las formas más cómodas y seguras para recibir tus remesas. En sucursales, subagentes, en la app Ya Va y directo a su cuenta. Hasta aquí, me siento allá. ¡Mi niña! Bendición, mami. Desde lejos, estamos a tu lado. Popular, a tu lado siempre. Tengan buen día. Ay, disculpa. Un nuevo diseño. Buen día, hermano. ¡Hey, buen día! Buen día, Que tenga buen día. no va buen día. Y este día mi Ay, no. Día difícil, ¿eh? te digo, y buen día. El día está bueno, va buen día. Ay, perdón. No, no te preocupes, está bien. Pero hoy me siento Amor, qué buen día tuve hoy. Tan bueno como el mío. Los buenos días los hacemos todos. Café Santo Domingo, 80 años haciendo los buenos días de los dominicanos. buen día. Si hay algo que sabemos en RD, es fajarnos en equipo. En cada inning de la vida, jugamos por nuestra gente. Sin importar la distancia ni el tiempo, el cariño siempre se siente. Porque donde hay un dominicano, hay alguien brillando por lo suyo. Con Remesas Banreservas recibes dinero fácil y seguro. Dile a los tuyos que te envíen a través de nuestros remesadores aliados o usando nuestra app Remesas Reservas con cargo a su cuenta o tarjeta. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Vine a Estados Unidos, pero nunca he dejado de estar cerca. Todos los meses le mando a papi un dinerito para construir mi casa cerquita de la suya. Se lo deposito directo en su cuenta del Banco Popular y él puede sacarlo desde cualquier sucursal, subagente o por el app Ya Va. Él está cómodo y yo estoy tranquila porque su dinero está seguro. ¡Pero papi! Desde lejos, estamos a tu lado. Popular, a tu lado siempre. Danilo, a propósito de la reforma policial, los esfuerzos que se han hecho y las críticas que alguna gente tiene sobre la lentitud y además cómo comenzó esa reforma encomendándosela a un advenedizo de origen español que vino aquí a echarse unos cuartos en los bolsillos y cuyos resultados finalmente no se vieron. Ocasionó, insultó y cobró muchísimo. Así es, y maltrató a muchísima gente. Sí. Y desconsideró personas. Desconsideró gente ahí dentro de la policía para los fines, matándole el amor propio o tirándole al suelo el espíritu de cuerpo, como se dice, como se llama en los cuarteles. Entonces, ¿qué resulta? Que se ha seguido con los esfuerzos, el gobierno ha seguido con los esfuerzos de modernizar, equipar, y reformar y hacer un paquete de cosas que están pendientes todavía. Mira, y todavía hay que ajustar muchísimo el protocolo policial. Yo no sé si tú viste el incidente en que perdió la vida el cambista, el prestamista de Villamella. Me enteré del tema, pero yo no tuve todos los detalles. Ve el video. Oye, aquí están criticando a la policía, pero en cualquier policía del mundo, que una persona en horas de la noche le saque una pistola a la patrulla, no dura 30 minutos vivo. Y la policía trató de... Pero ahí no pueden criticar a la policía porque primero
una gente que le saque, en horas de la noche, le saque una pistola a un policía. Y haya un civil diciéndole a él que baje la pistola, que baje la pistola. Y no la 2 minutos y 3 segundos dura. Entonces no se puede criticar para a la los fines, policía. hombre muerto. Igual que cuando tú le vas encima a un oficial uniformado que te ha dado una orden de que te pare. Claro. Primero está mal que el oficial el policía se emboruje a la trompa porque debe respetar su uniforme. Pero esa rebeldía ante la autoridad. Sí, pero hay veces que le van encima. Que un civil, no le van encima. Que van encima y tú no has visto a veces algunos DGC. No, yo he visto que 4 le han sonado una galleta. Después de eso, ya la situación es difícil. Entonces, ciertamente que la policía ha perdido autoridad y credibilidad, pero debemos de ambas partes arreglar la cosa. Y en vez de estar hablando tantas cosas de la reforma que uno no sabe por dónde va. ¿Para dónde que van a reformar? Y sobre todo... ajustar esos protocolos. Ajustar los protocolos en la práctica, realmente. Y para incluso hacer más llevadero el trabajo de los policías y menos riesgoso también, porque también de eso, o principalmente de eso se trata, entre otras cosas. Y también del trato que deben darle los policías a los civiles o a la población, aplicando realmente los protocolos que corresponden. Claro que no, porque es que ellos a veces también aplican los códigos a su manera, no los que le han enseñado. Y eso ha hecho daño. Y entonces eso le ha hecho daño a la propia imagen de la policía. Exactamente. Y entonces, bueno, ahí eso pone más lejos la tan llevada y traída modernización o transformación o reforma de la policía. Bueno, ahora tenemos una crítica que hace una persona que tiene toda la autoridad, porque después de tú pasar 40 años y 10 meses en una institución y salir con buena imagen, buen crédito, con buen nombre de allí, realmente lo más que puede tener es autoridad moral para hablar del tema. Claro. Entonces dice y denuncia más que otra cosa el general Arias Matos, él denuncia que se ha privatizado la seguridad, poniendo en manos del sector privado de representantes del CONET, por ejemplo, representantes del empresariado, estos temas, porque dice él en pocas palabras, yo nunca vi a Elenita, que es Elena Villella, que está metida la han metido en esos temas, nunca haciendo yuca en la Duarte con París, ni tampoco vio al señor Brache, empresario, en un patrullero por ahí también, dejando el forro en la madrugada por ahí, como han hecho los policías en todas las épocas y como hacen todavía. De manera que él cuestiona realmente el tema de la reforma policial. Tú sabes que en ese tema se cogen nombres sonoros y no gente entrenada en estos temas de seguridad. Pero claro, hay gente que por vender el nombre, eso es para darle fuerza. Caso de ese general que además de 40 años en la policía tiene estudios de seguridad. Claro, bueno, me dices tú que fue tu alumno, a pesar de que él debe ser mayor que tú. Él estudió tarde. Pero una tarde. Persona agradable, y muy preparado. Sí, muy decente. Muy preparado. Yo lo digo por su contenido, por lo que él expresa, cómo se expresa. Pues él hizo licenciado en Derecho. Licenciado en Derecho. Y tú lo puedes decir con toda la autoridad porque fuiste su profesor también. De manera que vamos a escucharlo para ver la percepción que tiene la gente sobre esta opinión que tiene el general Arias Matos. La conclusión que yo saco, luego de 40 años, 10 meses en la institución, me hace sacar una conclusión. Una de las primeras medidas de la actual administración Abinader PRM fue pasar el presupuesto de la seguridad ciudadana a un fideicomiso para que manejen todo. Como digo eso, entregar la seguridad a manos de personas que son muy prestigiosos, han sido muy exitosos, pero nunca yo vi a Elenita haciendo un servicio en la Duarte con París, ni a Pedro Brache en un patrullero los Cajos Negros. Entonces se habla, se cantaletea y se publica una supuesta reforma. Pueblo dominicano, me duele tener razón y el tiempo me la va a dar. Aquí no se está haciendo una reforma policial. El despertar político, el corto, dámosle los créditos, despertar político
que llevó al general Arias Matos. Mira, y él tiene razón en lo que está diciendo. Deben ser atendidas sus palabras. Deben ser atendidas sus inquietudes, como aquella vez debieron ser atendidas las sugerencias del general Brown, Brown que fue en su momento bastante maltratado por el señor Pepe Vila, Pepe Vila, sí. El asesor español. Que como Cervantes, de cuyo nombre no queremos acordarnos. Así es, que parecería que vino a descubrir, ¿no? Parecería sí. Que ya no en la vino policía, con espíritu de bando. que ya en la policía, sino que en el país entero teníamos taparrabos todavía. Sí, sí. Y cual tiempos del descubrimiento realmente de la colonia, pues vino a tratar de decirnos lo que teníamos que hacer y cómo lo debíamos hacer, a pesar de que realmente en la práctica y conforme a los resultados se vio que no sabía lo que tenía entre manos. Y peor todavía, a aquellos que le encomendaron esa tarea, habiendo mucha gente aquí que sabe de eso, porque este señor general Arias Matos, ¿por qué a él y a muchos otros policías capacitados, ya salidos de la institución, pero sumamente preparados, académicos que hay allí, gente muy preparada que hay ya fuera de la institución, pero que están en el país y que estarían dispuestos a prestar sus experiencias, sus conocimientos, sus capacidades, ponerlas al servicio del país, con o sin paga, porque a mucha gente ahí le están pagando muchísimo dinero. Sí. Hay gente que además de tener no es honorífico, mucha de la gente que está allí, además de tener una entrada X tiene entonces una contrata adicional, ¿cómo se llama esto? Son dos cosas, dos entradas. Una es porque están trabajando en el tema de la reforma y otra cosa es porque le encomendaron tales o cuales servicios. Pero el asunto es que está cobrando dos veces. Y no quiero hablar de damas en particular, ni de nadie en particular, sí. pero de damas, entre otros, y jugosos que son los salarios. Entonces, eso es una barbaridad. Sí. Realmente, nosotros aquí, Danilo, hemos mantenido una lucha permanente o una crítica permanente, quizás falta más por luchar todavía, pero la crítica permanente sobre las falencias que hay en la seguridad social, los negocios que hay en la seguridad social, las irresponsabilidades que hay aquí en muchas personas e instituciones, tanto públicas como privadas, cómo se juega aquí con la salud de la gente, cómo se pone en entredicho, la vida misma de la gente, pacientes o no, donde lo que prima es los negocios, donde, por ejemplo, los seguros médicos no sirven para nada. Y cuando la gente va a buscar la asistencia correspondiente, se encuentran con que el carnet que tienen, el seguro que tienen, no le cubre, que tal o cual cosa no está dentro de la cobertura. Tú vas enfermo y los problemas que te ponen te enferman más. Te enferma más. Pero peor aún, tú conoces ya, y todos conocemos, o muchos conocemos, que anteriormente las mujeres pujaban un poquito más y aguantaban un poquito más de dolor, pero parían su muchacho de manera natural. Pero de un tiempo para acá, no a las mujeres, sino a los médicos, como parte de ese mercurialismo que hay en todo aquí. Y la medicina no escapa a esas prácticas irresponsables y mercuriales. Se puso en boga, o cada vez más aumentaba el número de cesáreas en las personas que iban a dar a luz. Puede hacer 4 cesáreas y ganar más dinero que en un parto natural que se toma más tiempo y gana menos dinero. Entonces a las mujeres les haría más, a la familia,
más difícil porque económicamente tenían que buscar más recursos. A la mujer le hacía más doloroso porque tenían, bueno, pujaban menos, pero tenían que rajarle la barriga. Y entonces una herida grandísima, mucho tiempo para, además de dejarle la marca allí, por el resto de su vida, por demás, durar un tiempo hasta que se restablecieran de esa herida que le hacían y que le siguen haciendo. Bueno, entonces veíamos el aumento de la cesárea por una cuestión eminentemente y mayormente, y yo diría que solamente por un tema mercurial. Bueno, podrán venir todas las justificaciones médicas que quieran venir, que quieran traer, pero si anteriormente la mayoría de la gente me dirán, bueno, pero antes se morían más personas que, bueno, la medicina estaba menos adelantada que ahora, la ciencia estaba más atrasada, y por tanto, o los descubrimientos no estaban a la altura que están en el día de hoy, y por tanto, entonces, más personas se podían morir. Pero recordemos que también había un alto porcentaje de mujeres que daban a luz con comadronas, que no tenían ningún tipo de experiencia, ni en un momento determinado, digo, experiencia recogiendo un muchacho cuando salía, pero no con las capacidades y con los instrumentos y las condiciones de salubridad suficientes para que las madres dieran a luz a sus hijos y que los hijos, o sea, criatura y madre, no corrieran los riesgos que corrían en aquellos tiempos. Entonces ya eso desapareció, ya nadie da luz con comadrona. Entonces, ¿qué pasa? Que entonces ahora que la medicina está más avanzada, entonces resulta que hay que cortar más barriga para cobrar más. Menos tiempo y más menos dinero. Tiempo y salir rápido de eso. Sí, pero ven acá. Entonces, bueno, ¿a qué viene eso? Hay un amigo, colega, apodado El Demócrata, que hace un programa muy bueno, con mucha responsabilidad, con mucha seriedad, con mucha altura. Él es un excelente comunicador y cada cierto tiempo trae temas interesantes y tiene muchas fuentes. Mucha gente le ofrece datos sobre situaciones específicas con toda la contundencia requerida y la responsabilidad requerida, y así él los da a conocer las debidas preocupaciones o los temas que le llegan a mano. Ahora él denuncia en una situación que amerita la intervención de las autoridades, por no decir el propio presidente de la República. Él denuncia unas prácticas médicas que se están dando en perjuicio de la salud y de los recursos, pero más que de los recursos, de la salud y la vida de los pacientes, a través de una serie de establecimientos médicos en el interior, aquí en la provincia de Santo Domingo, en el interior y en varios puntos de la capital y del país. Es el reporte del cateterismo hecho a un sinnúmero, a un montón de pacientes o de supuestos pacientes, sin necesariamente tener, y repito a propósito y no importa la cacofonía, sin necesariamente tener la necesidad, de hacerle ese cateterismo, poniendo en peligro, oye, la vida. Eso es antiético. Eso es antiético, eso es criminal y eso es por demás, y además de abusivo, eso es, y por demás robo, eso es una práctica condenable que amerita la intervención del Ministerio de Salud Pública y más allá. O sea, más allá del Ministerio de Salud Pública, bueno, si no hay otra cosa, que llegue hasta el presidente de la República. Pero ese tipo, es una pena que uno tenga que decir hasta el presidente, porque aquí hay muchas cosas que no se hacen si no la dispone o si no se mete el presidente. O que a lo mejor son tantos los intereses que vienen, que si no se paran solamente si el presidente interviene. Pero bueno, y hasta aún así, muchas veces tratan de minar la confianza, la credibilidad, y hasta la autoridad del propio presidente en un momento determinado. Los intereses son capaces de cualquier cosa. Entonces, señores, si ese negocio se está dando, si esa práctica se está dando,
Eso es grave, eso es una denuncia grave. Vamos a escuchar al demócrata en esta denuncia que él hace y hacemos nuestra esa preocupación y hacemos nuestra también esa denuncia. Vamos, señor director. Y que usted tenga a un grupito de médicos cardiólogos exponiéndose a radiaciones, haciendo cientos de cateterismos en pacientes que vienen referidos de diferentes puntos del país. Y centros médicos privados en el Distrito Nacional que estén siendo parte de un esquema donde se reparta comisión desde el médico general que refiere al paciente sano hasta el emergenciólogo que tiene tarifa. Le estamos haciendo un llamado al presidente, Luis Abinader, presidente, instruya de manera urgente a que se investigue los cientos de millones de pesos que están facturando centros médicos privados específicos en el Distrito Nacional, en la provincia de Santo Domingo Este, y cómo esto está funcionando desde el Cibao hacia todo el territorio nacional. Y el doctor Víctor Atala, el gran amigo Víctor Atala, ministro de Salud, que reitero es un profesional serio, correcto, un funcionario ejemplar, que sé que nunca el doctor Atala dejaría de aplicar la ley en estos casos. Pero doctor, hay que movilizar cielo y tierra. Reúnase de emergencia con Mario Lama, convoquen al gabinete de salud, a propósito con la vicepresidenta, y hagan las investigaciones del lugar y profundicen y den una respuesta al país. Nosotros vamos a estar en los próximos días documentando, haciendo otras entregas complementarias a esta denuncia, a cardiólogos, a la Sociedad de Cardiología, al ministro de Salud, Víctor Atala. Y esta mafia que está estructurada en torno al cateterismo, a ese procedimiento, funciona en muchas otras especialidades también. Y el sistema de salud no resiste esto. El sistema de seguridad social, con todas estas mafias instauradas, va a colapsar. Desde Madrid no dejo de pensar en mi familia allá. Yo quiero que estén cómodos. Por eso yo le dije a mami que descargara YaVa, una app especial para recibir remesas. Es fácil de usar y le permite tener su dinero seguro y disponible cuando lo necesite. Si quiere efectivo, lo retira en cualquier sucursal, un cajero automático mediante código cash o subagente del Banco Popular. Desde la misma app puede pagar sus servicios y recargar su teléfono sin salir de su casa. YaVa es la forma más cómoda de recibir tus remesas. Aunque esté lejos, tengo la tranquilidad, como si estuviera allá. ¡Mamá! ¡Mamá! Desde lejos, estamos a tu lado. Popular, a tu lado siempre. Tengan buen día. Ay, disculpa, Un nuevo Diego. diseño. Buen día, hermano. ¡Hey, buen día! Buen día. Que tenga buen día. No va buen día. Y este día Ay, no. Día difícil, ¿eh? te digo y buen día. El día está bueno para un buen día. Ay, perdón. No te preocupes, está bien. Amor, qué buen día tuve hoy. Tan bueno como el mío. Los buenos días los hacemos todos. Café Santo Domingo, 80 años haciendo los buenos días de los dominicanos. Buen día. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra, ¡Me voy por Nueva York! vemos toda la felicidad. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que nada más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento.
Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Yo me mudé a Nueva York, pero mi familia sigue en la isla. Y para enviarle su dinero, quería algo fácil y seguro. Por eso, hice que mi papá descargara Yava, una app para recibir remesas directo a su cuenta. Desde ahí puede pagar servicios, hacer transferencias y si necesita efectivo, lo retira en cualquier cajero automático o subagente. Yava, la forma más cómoda de recibir tus remesas. Tú lo mandas y ellos lo tienen en lo que dicen Yava. Desde lejos, estamos a tu lado. Popular, a tu lado siempre. Danilo, los comerciantes de la zona colonial están con el grito al cielo, porque quejándose. El ministro de Turismo, David Collado, se acercó por allá en algunas ocasiones y ha estado conversando con ellos. Tú vas a comprar una cosa en el Conde o por ahí. Tú no puedes entrar en la mayoría, No. aunque han puesto en servicio algunas calles, sin embargo el problema sigue. Lo último que presentamos aquí fue cuando había un autobús y un camión de bomberos, creo que era, que querían entrar y no podían. Entonces, pero ya se han puesto en servicio algunas calles, pero aún así, los turistas que son los que más deben ir por allí, quizás no eran los únicos clientes de los negocios de por allí, pero hasta a ellos mismos se les dificulta por los problemas que hay todavía, por lo tanto que ha durado. Y hay mucha gente que ha ido a la quiebra porque sencillamente no tiene a quién venderle. ¿Cómo sin turista? Ellos no tienen a quién venderle y su negocio. Bueno, pues parecía que ya David Collado tenía más o menos la situación sorteada, pero no es así, no es así. Ahí vemos una protesta que tienen los comerciantes que dicen que no aguantan más y que sus negocios y sus capacidades de resistencia no aguantan más y que ya se le ha ido a pique. Vamos a escuchar algo de estas quejas de los comerciantes de la zona colonial. Nuestra familia y nuestros empleados. Y aquí hay gente del MITUR grabándonos y desde aquí temprano, pero nosotros no tenemos miedo, nosotros no estamos haciendo nada, nosotros estamos ejerciendo el derecho de que no puede seguir la construcción de la zona a costa de nuestro negocio, nuestra familia y nuestros empleados. Eso es lo que nosotros queremos que entiendan. Y hemos buscado soluciones, y hemos hablado, hemos conversado de manera civilizada y lo que hemos sido es ignorados. Nosotros como comunidad de comerciantes, de mucha gente que vive aquí en la zona, estamos opuestos al trato que nos da MITUR y nos da el gobierno, olvidándose de nuestras necesidades y olvidándose de todas las reuniones que hemos sostenido y solamente se ha quedado en promesas vacías. Las partes de las obras que se han concluido, ¿cómo usted la evalúa? Deficiente, mucho tiempo, hay obras que se han hecho que ya están deterioradas y no han pasado 8 meses. Usted vaya al Parque Duarte, miren aquí la Mercedes, 2 años y medio. Vayan al Conde con José Reyes, vayan a la Hosto, vayan a la Noel. ¿Qué pasó el domingo en la Hosto con Conde? Reventó una tubería de agua. Entonces no es justo que si se están haciendo trabajo con tanto dinero y tanto esfuerzo y a sudor y lágrimas de nosotros, ahora 8 meses haya calles que se están hundiendo. Que esto se me parece un poco, Danilo, aquella vez cuando se comenzaron, qué sé yo, cuántos hospitales al mismo tiempo. Sí. Bueno, la intención estaba buena, pero de ahí a la realidad, cuando usted iba a los centros médicos, a los centros de salud, en busca justamente de asistencia, usted se encontraba que aquellos eran unos escombros, que la asistencia era nula, que no había cómo resolver los problemas de búsqueda de salud que la gente necesitaba. Entonces no encontraba respuesta. Fue un error abrir todas aquellas cosas, incluso cuando se comenzó la gran prisión aquella, ¿cómo es que se llama? Las barras. La Parra, se entendió que era una obra tremenda, grandísima, y hubo cosas que quedaron a medio talle, que quedaron en el camino,
porque fue una obra, toda obra grande, tiene su tiempo y tiene sus dificultades. Se entendió que ese asunto de romper tantos hospitales o comenzar tantos hospitales a un mismo tiempo fue un error. Entonces ahora lo mismo, romper a Ciudad Nueva casi entera y poner la Ciudad Vieja. Sí, sí. ¿Tú me entiendes? Que es impenetrable completamente, que tú no podías entrar a la catedral, que tú no puedes ir a ya es difícil tú acceder a espacios. A los espacios privados inclusive o los espacios públicos. Entonces eso, como es natural, los comerciantes ven pasar el tiempo, el invierno llegar y el tiempo pasar y el invierno llegar y ninguna solución. Como dicen ellos, nos hemos reunido 50.000 veces y la solución no llega. Y derribaron el parqueo de la José Reyes, pero ese parqueo es necesario. No sé cómo van a hacer. Entonces, ha habido con esto, yo no sé, pero allí se juega la faja, el ministro David Collado, que yo no sé por qué eso no lo construyó Obra Pública, por qué otra institución, por qué turismo, aun cuando esto tiene que ver en la práctica con los servicios turísticos, pero por qué tiene que ser que la responsabilidad de la obra esté en el MITUR. En el MITUR, porque no entiendo. Pero bueno, así son las cosas. En otros tiempos aquí habían como 5 o 6 instituciones que construían al mismo tiempo. El INVI hacía vivienda, ¿quién hacía vivienda? Bueno, recordemos una vez, cuando estaba el difunto Michelén, en el gobierno de Jorge Blanco, estaba en INESPRE. INESPRE se encargaba hasta de hacer aceras y contenes. Sí, sí. Hasta eso. INESPRE era un monstruo. Un monstruo económico, entonces hasta eso de hacer aceras y contenes. Entonces ese es el problema de aquí. Todavía aquí hay unas cuantas instituciones que están construyendo, a pesar de que por ley estas cosas deben ir al Ministerio de la Vivienda. Pero bien, ojalá que salga con bien el ministro, porque los que no han salido con bien hasta ahora, el ministro de Turismo, porque los que no han salido con bien son la mayoría de los comerciantes de Ciudad Nueva, de la zona, más que de Ciudad Nueva, de la zona colonial. Sí, de la ciudad colonial. Es la zona colonial, porque allí es donde está realmente concentrado aquellas obras. Sí. Que eran necesarias, yo no sé, pero hay muchas cosas bueno, en los tiempos de la colonia, ahí tenemos algunos desagües, una serie de cosas. Sí. El escape aquel que teníamos, que era un túnel que era defensa cosas hechas en los tiempos de Obando. Sí, el acueducto, el desagüe que hizo Obando, que era un desagüe, pero eso era para que el agua se fuera por allí, pero que también sirviera de defensa de la ciudad en un momento determinado. Eventualmente. Sí. Eventualmente. Bueno, pues en esos tiempos parece que se trabajaba mejor y más duradero que ahora. Sí. Parecería, además de que eran más baratas las cosas. Ponían a muchos esclavos a hacer las cosas así. Sí, bueno. No le pagaban, pero ya esa era otra 500. Pero no tenemos la modernidad. Ahora no tenemos esclavos, ahora lo que tenemos son muchos vagos. Sí, sí. Muchos vagos. Ahora tenemos la modernidad, pero tenemos muchos vagos. Muchos vagos. Muchos vagos. Y bueno, los vagos vaguean. Así es. Director, puede disponer y ya nosotros nos vamos a volver a ver en vivo el viernes, reproduciendo esta presentación en el día de mañana.